Diana Rodríguez les da una cordial bienvenida a un nuevo programa, El Juez te Escucha. Una edición en la cual trataremos un tema muy importante que viene aquejando a nuestra ciudad. Vemos noticias a diario en las cuales se reflejan diferentes actos de personas involucradas en temas, específicamente de extorsión, a diferentes ciudadanos. No tienen personas, grupo social, religión u otras características que diferencien a las víctimas. Es decir, todas las personas en algún momento, de alguna manera, han sido víctimas de este tipo de delito que consideramos muy grave. Es así que las víctimas, quienes en ellos tienen un desconcierto, no saben a quién acudir y cómo realizar y pedir tutela a las autoridades. Para ello, nosotros tendremos como invitado en esta mañana a un magistrado de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, quien el día a día de su quehacer jurisdiccional tiene casos en los que se considera uno de los mayores índices de incidencia en la criminalidad en nuestro departamento, quien nos podrá explicar y dar pautas respecto a este flagelo. Además, recuerden ustedes que pueden visitar nuestras redes sociales, nuestra página web y además venimos dándoles a ustedes respuesta a las preguntas que nos vienen haciendo. Esperamos haber satisfecho de alguna manera. Queremos invitarlos para que ustedes nos hagan llegar los nombres de personas a invitar al programa, así como temas a tratar. Con esto y mucho más regresaremos con ustedes en el próximo video. Comentábamos en el bloque anterior que el delito de extorsión es uno de los más violentos dentro de la escala punitiva de los delitos en nuestro país. Asimismo, se comenta a través de diversos medios de comunicación a nivel nacional que Trujillo vendría a constituir el semillero de personas que realizan estas conductas, lo cual no es ajeno, pero además analizaremos igualmente causas y fundamentalmente la forma cómo es que se va a combatir ello y la manera de cómo es el procedimiento judicial, a efecto de poder otorgar a los ciudadanos una respuesta y fundamentalmente orientación cuando son víctimas de estos delitos. Para ello tenemos como invitado esta mañana a un magistrado, juez titular en lo penal, integrante de segundo colegiado de Trujillo, el doctor Jorge Luis Quispeleca, a quien lo tenemos esta mañana y le damos una cordial bienvenida. Doctor, muy buenos días y muchas gracias por estar en este programa. Buenos días, doctora, y gracias por su invitación. Quisiera que a los televidentes les explique qué cosa es el delito de extorsión, o asimismo, si es que tiene diversas formas de comisión. Bien, efectivamente, el delito de extorsión es uno de los flagelos que últimamente está creciendo bastante en nuestra sociedad liberteña y a nivel nacional en general. Es un delito que atenta varios bienes jurídicos, ¿no? Para que nosotros decimos, los abogados decimos pluriofensivo. Claro. Pero para que entiendan los televidentes, atenta con varios derechos de los ciudadanos, entre ellos básicamente no solamente el patrimonio, sino también su libertad personal. Esto es su capacidad de autodeterminarse. Porque no se olviden que si bien es cierto, se atenta finalmente contra el patrimonio, pero para llegar a su fin, que es el mismo, previamente tiene que haber una amenaza, una coacción o ejercer violencia sobre su víctima. Esto es, a través de la amenaza, a través de la violencia, se llega al fin, cuál es el desprendimiento patrimonial de su víctima, porque después de todo los extorsionadores lo que buscan es un fin patrimonial. Y además, no solamente se focaliza en la víctima, sino que es todo el entorno familiar quien sufre, porque justamente a la víctima le hacen llegar mensajes, le indican, ¿no?, que la persona, ser más querido, va a ser objeto también del entorno de esas mentes criminales, ¿no? Así es, doctora. Básicamente se ataca la psiquis de la víctima, ¿no?
se pone en riesgo no solamente su integridad personal de la víctima, sino de toda su familia o de los seres queridos más cercanos, e incluso su patrimonio. La amenaza puede consistir en atentar contra su hijo, su esposa, sus padres, qué sé yo, o en su defecto, sus propiedades. Si tiene un negocio, se atentar contra su negocio, contra su vehículo, en fin, ¿no? Dependiendo la capacidad que tiene el delincuente para llegar a la víctima. Sí, dentro de la escala de penas en delitos, podríamos decir, el delito de extorsión, ¿qué entidad tiene o qué porcentaje dentro de la graduación de penas que serían merecedores quienes realizan esta conducta? Y también si es que tendrían o no beneficios penitenciarios. El delito de extorsión es un delito que ha tenido auge en los últimos años. Si bien es cierto, sigue siendo el robo agravado el delito que tiene mayor incidencia en la judicatura, pero luego le sigue el delito de extorsión. En los últimos 5 años el delito de extorsión ha crecido, ha tomado un auge. Lamentablemente hay que decirlo esto, que se inició en Trujillo y de ahí se ha irradiado al norte y ahora incluso en Lima, con sus diferentes modalidades en cada lugar, ¿no? Pero es el segundo delito que tiene mayor incidencia, al menos en la libertad. Sí. Y a nivel de Latinoamérica se dice que el Perú ocupa el cuarto lugar. Luego, primero está Colombia, México, Colombia y, si no me equivoco, Nicaragua. El Perú sí que sí. En Nicaragua tenemos los maras, en México tenemos los cárteles de la droga y, bueno, Colombia es un país bastante violento. Sí. Pero el Perú sigue en el cuarto lugar. Y más aún que no solamente se busca personas de condición económica solvente, hoy son objeto de extorsión hasta personas que tienen un ingreso familiar mínimo. Hay personas que tienen un negocio, una bodega pequeña, que con eso se autosustenta y son también objeto de extorsión, ¿no? Efectivamente, ¿no? A diferencia del robo agravado, generalmente el delincuente escoge a su víctima, que tiene mayor capacidad económica. En el caso de la extorsión, nos puede tocar a cualquiera. Ahora es muy común, por ejemplo, aquí en Trujillo vemos que los extorsionadores, desde el bodeguero hasta el empresario más próspero, están bajo sus objetivos. Entonces, no tiene distinción. Sencillamente, el extorsionador se dedica por el hilo telefónico. Se averigua los números telefónicos de determinados ciudadanos y comienza a llamar, ¿no? Es muy fácil llamar a las personas, ejercerse su número telefónico y empezar a amedrentar, empezar a coaccionar, porque uno sabe que algunos de ellos van a acceder a sus requerimientos. O coincide la conversación que tienen. Si nosotros trasladamos, por ejemplo, una sentencia por extorsión luego de un juicio oral, ¿quién es el ente o entidad que lleva a cabo la investigación y depende del cual el juez va a emitir en su momento un fallo? Generalmente el ciudadano recurre en primera instancia a la policía, ¿no? La policía es quien toma conocimiento de los hechos y quien tiene que informar a la fiscalía. Generalmente la policía, en coordinación con la fiscalía, realiza un operativo a fin de dar con los sujetos que están extorsionando a la víctima, al ciudadano, ¿no? Pero es la policía quien que está a cargo de toda la investigación y todas las coordinaciones para que cesen estas amenazas. ¿Considera usted dificultades en el juzgamiento de este delito en el ámbito de las fases previas a juzgamiento? Esto es, desde que se inicia el delito, se consuma, hasta cuando se lleva ante el juez. Porque vemos nosotros a diario y también críticas de la colectividad, quienes no conocen esto y deben de saber, en algunas oportunidades hay casos en que no se puede condenar y devienen absoluciones. ¿Obedece algún marco de impedimento de acciones o actividad probatoria que no se pueda realizar? Sí, efectivamente, ¿no? El delito de extorsión, la experiencia nos está enseñando de que la policía
luego que recibe una denuncia de cualquier ciudadano, la policía monta un operativo, se pone en contacto con el delincuente por el hilo telefónico y luego realiza un operativo y al momento que el delincuente va a recoger el dinero, es intervenido. Hasta ahí, bueno, pareciera que se resolvió el problema, ¿no? Pero no es así. Detrás de esa persona que iba a recoger el dinero hay otras personas. O sea, no se ataca al corazón del problema, se ataca quizás se interviene al delincuente que está en menor rango de la organización, porque son ellos quienes van a recoger el dinero. Entonces, el problema es cómo llegar a la cabeza. Hasta ahí hemos visto, la experiencia nos ha enseñado que la policía no está atacando a las cabezas todavía, sino está, hasta ahora se está interviniendo solamente a las personas que van a recoger el dinero. Y ese es un tema bastante complejo que requiere, más que todo, que se le potencie a la policía de los instrumentos logísticos necesarios, ¿no? ¿Le parece si el análisis de esas instituciones que van a converger para poder investigar este delito, podríamos analizar en el siguiente bloque? Por ¿Sí? supuesto. Esperamos que ustedes nos acompañen en el siguiente bloque, donde analizaremos las diversas formas de este delito y además cómo atacar y a quién acudir. Bien, hasta el siguiente bloque. Para quienes nos sintonizan en este momento, les comunicamos que tenemos como invitado esta mañana en este programa al doctor Jorge Luis Quispeleca, con quien nos encontramos analizando el tema del delito de extorsión en nuestra ciudad de Trujillo. Hablábamos hace un momento que el ente especializado en la investigación, el Ministerio Público, la Policía Nacional, quienes son los primeros que tienen acceso al delito, ¿no? ¿Qué posibilidades tendrían, o en todo caso, qué obstáculos tendrían estas instituciones para poder llevar a cabo una investigación adecuada, correcta, en la que no solamente detengan a las personas aparte de organizaciones, sino en todo caso a quienes dirigen esta agrupación? ¿Qué es lo que se sugiere en la experiencia de la judicatura? La modalidad que más tenemos aquí en Trujillo, la libertad, es cuando se amenaza a las víctimas por teléfono, por celulares. Entonces, bajo esta modalidad es importante el papel que van a desempeñar las empresas telefónicas. Nosotros hemos advertido que el Ministerio Público, como la policía, tienen muchas dificultades para hacer los rastreos de las llamadas. Como nosotros sabemos, generalmente estas llamadas provienen de los establecimientos penales. Ya en Trujillo se ha puesto bloqueadores, se está haciendo un plan piloto para que se piensa desarrollar en todos los penales del país, pero hay muchas dificultades respecto al rastreo de las llamadas y para eso cumplen un rol importantísimo las empresas telefónicas. La experiencia nos enseña de que hay mucha displicencia de estas empresas. Cuando se solicita un reporte, demora mucho y los fiscales tienen que estar luchando contra el tiempo. Por ejemplo, mire, permítame, doctor, la experiencia que tienen los jueces en Ecuador. En Ecuador, el gobierno ecuatoriano ha formado, ha realizado convenio con las empresas que tienen a cargo telefonías, como una norma, entonces como cláusula. Ellos tienen la obligación de dar al Poder Judicial, a Fiscalía de la Nación y a la Policía respuestas dentro de términos perentorios de horas. Y tienen hasta un sistema también hasta gratuito, interconectado 24 horas, que ellos llaman emergencias cuando son llamados. O sea, hay una serie de servicios que prestan en la impartición de justicia. Tal vez podría el Estado poner como cláusulas en los contratos que tiene con las empresas, que hay diversas acá en nuestro país, ¿no? Eso podría ser también una propuesta. Claro, doctora, yo creo que debe haber voluntad política desde los más altos niveles. Y si hubiera convenios entre la Fiscalía, entre los más altos niveles
Ministerio del Interior, con estas empresas de telefonía, yo creo que obtendríamos resultados más óptimos. La policía, dentro de sus limitaciones, está haciendo muchos esfuerzos, pero advertimos que estos no son suficientes. Se requiere decisión política para combatir este flagelo de raíz, porque nada haríamos solamente atacar parte del problema y sobre todo, como referí, los estratos más bajos. Y fundamentalmente que vemos que va avanzando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la judicatura, si podríamos hacer una medición, no podríamos decir que la cantidad de juicios o delitos que juzgamos en este año es igual al del año pasado. Cada vez ven aumento, en crecimiento, ¿no? Pese a que hay sentencias fuertes. Efectivamente, es un flagelo que crece a pasos agigantados. Se inició en Trujillo. Antes, la modalidad más antigua, si mal no recuerdan, fuera cuando te robaban el vehículo y te exigían dinero por teléfono. Ahora eso ya no se ve casi. Ahora el delincuente se expone menos. Y en el otro lado de la moneda, mire, la otra cara de la moneda, ¿cuál es? También la falta de participación en los juicios por las víctimas. ¿Y qué van a devenir ellos a futuro? Efectivamente, tenemos un alto índice de víctimas que no denuncian. Y los que denuncian, lo denuncian al inicio nomás de la investigación y luego se olvidan. Y cuando el proceso ya llega a las instancias finales, digamos a un juicio, la víctima, por temor o por X circunstancias, prefiere evadir el problema. Sí. Y es ahí donde se genera impunidad, porque nosotros hemos tenido juicios iniciados, no hay víctima, no hay ratificación de la víctima sobre la imputación que se le hace al procesado, entonces no nos queda más que absolver. Fundamentalmente el público televidente debe saber que los jueces, bajo una sentencia debidamente motivada, ante la falta de imputaciones directas, la no concurrencia de testigos, de agraviados, no queda más allá que aplicar la norma ante una impunidad. Vamos a indicar de una manera, jurídicamente no podría dictarse una sentencia condenatoria. Así, doctora, y el problema no se resuelve accediendo al chantaje de los delincuentes, ¿no? Porque si se le da dinero al delincuente, rebusteces a la delincuencia, rebustece, y el delincuente no se va a quedar satisfecho, va a volver. La experiencia nos ha enseñado de que las personas que acceden a dar dinero a estos delincuentes, mañana más tarde van a regresar y van a exigirle más dinero, y hace que la víctima sea cercada y recién va a recurrir a la policía. Si nosotros queremos cortar este flagelo de raíz, tenemos que comprometernos todos, no solamente las autoridades, sino también la ciudadanía en general. Los ciudadanos no deben acceder, no deben a este chantaje, sino deben recurrir a la policía. La policía está trabajando en estos temas, con las limitaciones que tiene, como repito, pero poco a poco se están viendo los resultados. Por ejemplo, el Poder Judicial también, a través de espacios como ese de sensibilización a la sociedad, hacerles conocer también en programas que llegan los jueces a las comunidades, a lugares donde hay poblaciones, y busca temas, y a través de los expositores que son jueces, hace conocer los derechos, dónde acudir también en primer orden cuando son víctimas, fundamentalmente que hacerles notar que hay la reserva, ¿no?, que corresponde, ¿no? ¿Y a quién deben acudir un poblador cuando es extorsionado? Cuando una persona es extorsionada, es víctima de estos chantajes, recurrir en primera instancia a la policía. La policía da la mayor información que crea necesaria, y la policía ya sabe su trabajo y realiza operativos, generalmente la policía tiene personal calificado para estos temas. Ellos ya conocen su trabajo y muchas veces solucionan el problema. Lo que no debe hacer el ciudadano es tratar de resolver por él mismo su problema, accediendo al requerimiento extorsionador. Cierto. También dar a conocer a la población que existe un departamento de víctimas, testigos, que otorga al Ministerio Público protección a ellos.
¿no? ¿En qué medida podrían las personas que han sido víctimas de este delito poder concurrir a juicio y salvaguardar de alguna manera su integridad? Efectivamente, la Fiscalía tiene un departamento de víctimas y testigos, tiene una serie de instrumentos legales a fin de salvaguardar la integridad física de la víctima, ¿no? E incluso hasta su identidad misma, tratándose de organizaciones delictivas, porque estos delitos generalmente se cometen por organizaciones delictivas. No olvidemos a la Gran Familia, que es una organización de Chiclayo, que es la más grande que ha intervenido por este delito. Ahí hay varios testigos con código de reserva que no se conocen su identidad, que gracias a la información que proporcionaron se está desbaratando esta banda. Igual se puede proceder aquí en Trujillo, ¿no? O sea, hay mecanismos legales en los cuales se puede garantizar la identidad de la víctima, que no sea develada su identidad. Fundamentalmente que deben de conocer que las autoridades, al menos en nuestra ciudad, en Trujillo, tenemos este problema como el más importante y se está tratando de resolver a través de apoyo interinstitucional, ¿no? Y en espacios como este, hacerles conocer sus derechos a ustedes. Queremos, doctor, agradecerle esta mañana por haber estado con nosotros en un tema tan importante, el tiempo, nuestro peor enemigo. Quisiéramos comprometerlo en un próximo programa, tenerlo nuevamente. ¿Sí? Gracias, doctor. Bueno, señores, esto y mucho más, veremos temas a tratar tan importantes que son fundamentalmente para nuestra ciudad en lo que aqueja y de qué manera el Poder Judicial va a tratar de resolver y en qué medida podemos llegar a ustedes dándoles pautas a efecto de que puedan ejercitar sus derechos. Ustedes pueden avisorar en pantalla nuestras redes sociales, así como la página web y nuestro canal en YouTube. Por hoy es todo y nos veremos en un próximo programa.